Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a enseñarles el tema de iluminación exterior, lo que llamamos Light Tracer. Entonces, para el siguiente ejercicio, pues estamos acá en 3D Max y vamos a abrir un archivo pues, que les puse ahí que se llama Building. Entonces acá le decimos simplemente File Open o Control O y vamos a buscar la ruta donde tengo este archivo. Y acá le seleccionamos Building y le decimos Abrir. Cuando abramos el archivo, él nos va a decir que si habilita todas las opciones y adopta estas opciones de, como está por defecto, le decimos OK a la opción y que adopte las escalas del proyecto, le decimos que continúe y acá lo que vamos a ver es el escenario en 4 vistas. Entonces lo vamos a tener en planta, en vista frontal, en vista derecha y en cámara. Entonces nos vamos a parar aquí en la planta y vamos a seguir el procedimiento de cómo vamos a hacer la iluminación. Entonces, como vamos a ver, si lo ponemos acá maximizado, en este iconito, o si le decimos eh, maximizar o al W, si yo le digo al W, miren, acuérdense que las veo las 4, si me paro acá en esta de la cámara, le digo al W, pues veo la vista de cámara. Si le digo Shift F, pues me alejo de lo que va a encuadrar la cámara y le vuelvo a decir Shift F, pues veo todo lo que va a encuadrar la cámara. Y acá simplemente pues le voy a decir Shift Q para un tema de renderizado rápido, le digo continuar para que veamos las opciones de cómo están saliendo esos renders y la evolución. Estos procesos de cada uno de los renders los vamos a ir guardando. Entonces voy a decirle que lo guardo aquí en la opción de guardar y le vamos a decir que voy a guardarlo en esta misma carpeta como imagen 1 para que miremos el proceso imagen 1 y en el formato le vamos a colocar acá JPG, le decimos salvar, aquí le decimos calidad, best y file size largo para que sea una buena calidad y el peso adecuado, decimos OK. Entonces acá guardamos nuestra primera render de la escena. Ahora vamos a pasar al siguiente procedimiento que es parados en la vista top, entonces vamos a ir aquí al W. Esta es la vista top de planta, al W para maximizarla, perdón, me revuelvo con al W, me doy clic en esta vista de planta y así le digo al W, me alejo con el scroll y acá vamos a agregar los conceptos de los 3 tipos de luces. En este caso, inicialmente vamos a agregar una luz de sol o una luz que nos va a imitar las veces del sol. Después iluminaremos una luz de lleno, que es la luz de fondo, y la luz principal que nos arrojará todo el tema de las sombras. Entonces esta luz de lleno, que es la luz que se encuentra en la parte superior que nos da un contexto, se llama Skylight. ¿Dónde se encuentran estas luces? Entonces van a ir acá a la pestaña crear. Dentro de la pestaña crear, miren que acá van a encontrar este iconito que se llama Lights, luces, y acá pues nos van a aparecer luces fotométricas o luces estándar. Entonces vamos a buscar dentro de las luces estándar y acá vamos a encontrar la luz Skylight. Le damos clic en la luz Skylight y la ubicamos en el centro del edificio. En una vista frontal, o sea, le decimos F, Enter, y le vamos a decir mover, la movemos a la parte superior, aproximadamente por acá, como está la guía que está en la presentación, y vamos a configurar esa iluminación global. Entonces acá cuando yo coloco esta luz, pues vamos a modificadores, vamos a mirar que esta luz por defecto tiene una intensidad de 1. En el render, pues vamos a colocarle las opciones que muestre las sombras, Cast Shadows, y acá ya le decimos el proceso de renderizado. Entonces acá, si yo ya le digo cámara, ya con solo esa luz y le digo Shift Q, voy a decirle continuar. Entonces voy a renderizar y ya con solo esa cámara, pues miren que el proceso del renderizado pues va a tener unos procedimientos un poco mucho más ajustados en cuanto a la iluminación. No se va a ver la escena tan lavada o tan blanca, sino que ya va a empezar a mostrar todo el entorno del contexto, por ejemplo, las zonas de sombra, zonas de penumbra, con solo colocar esa luz de iluminación global, que se llama Skylight,
con la intensidad en 1 y activándole la opción de Cast Shadows de sombras. Entonces ahí tenemos el proceso del render. Esperamos que salga el segundo render acá. Y cuando salga el render, pues lo vamos a guardar. Entonces miremos que ya esta iluminación ya empieza a mejorar con solo colocar esa iluminación de skylight o luz de ambiente que llamamos. Vamos a decirle guardar y le vamos a decir imagen 2 en JPG para ir guardando el proceso. Imagen 2, aquí le decimos formato JPG, le decimos salvar y le decimos OK. Entonces tenemos la imagen 2 colocada, volvemos a la letra T de top y vamos a continuar con nuestro procedimiento. Entonces, ahora dentro de las opciones de render vamos a activar Light Tracer. ¿Dónde se encuentran las opciones de render? Están acá en la pestaña Rendering, Render Setup o F10 en el atajo por teclado, que mirarán acá. Entonces le dan Render Setup. Dentro de las opciones de rendering vamos a decir Advanced Lighting y dentro de Advanced Lighting vamos a cargar el plugin Light Tracer. Acá Light Tracer, le decimos que sí. Y este plugin Light Tracer es un plugin que permite hacer todo el cálculo de procesos de iluminación global de la escena. Entonces, al activar el proceso del plugin de Light Tracer, vamos a configurar los siguientes valores, revisar que el Global Multiplier esté en 1, que el Filter Size que esté en 0,5 y que el Bounce, que son los rebotes de la luz, esté en 0. Y con esto pues ya procedemos a hacer nuestro siguiente ensayo de la escena. Entonces aquí ya lo activamos, vuelvo a la C de cámara para ver la escena de cámara y acá le voy a decir render para, vamos a continuar el procedimiento para sacar nuestro siguiente render. Entonces acá, miren que vamos a mirar ya el siguiente render, que es el render número 3, en donde ya tenemos configurada la iluminación de ambiente y tenemos configurada también la luz del plugin de Light Tracer para iluminación exterior. Entonces acá ya lo tenemos creado, le decimos guardar y vamos a decirle que lo vamos a guardar como imagen 3. Le decimos suprimir 3 aquí, vamos a decir JPG. Recuerden ir guardando el procedimiento y van a guardar. Muy bien, entonces ya tenemos acá configurado esto. Volvemos a la vista T de top. Entonces, viendo ese render, pues encontraremos, si yo voy aquí a rendering, render frame window, pues voy a ver esa escena último render que salió. Vamos a ver que hay unas zonas de penumbra que todavía está un poco oscuro. Entonces vamos a empezar a mejorar esa situación. ¿Cómo mejoramos esa situación? Con solo hecho de mejorar el tema de los rebotes y subirlos de 0 a 2, pues vamos a ver que estas zonas de penumbra o estas zonas tan oscuras se van a ver un poco más iluminadas. Entonces para eso, pues vuelvo a la vista de cámara. Acuérdense en Rendering, Render Setup. Y vamos a ir acá al Advanced Lighting y en Bounce, que son los rebotes, le vamos a subir que es 2 veces. ¿Qué quiere decir? El rebote de la luz cuando pega, calcula el rebote y se devuelve, va a hacer ese procedimiento 2 veces el cálculo que va a afinar el rebote de la luz y de iluminación en la escena. Entonces al darle esa modificación volvemos a decirle la opción de render, le decimos continuar y vamos a sacar ese render y miren que va a mejorar el ambiente de la iluminación de la escena mucho más adecuado al procedimiento. Entonces, acá miren que lo que vamos a ver es que la escena sí verdaderamente está un poco mejor iluminada, pero vamos a encontrar un tema de granulidad, un tema de zonas como de suciedad, que son estas zonas acá en las esquinas que se ven como si estuviera sucio el edificio o unas zonas de penumbra. Eso lo podemos solucionar pues empezando ya a modificar otros valores, pero ya vemos que el tema iluminación como tal sí empieza a mejorar en la escena. Entonces esperamos acá que acabe de salir el proceso del render para continuar
con todo el tema de la configuración de las escenas puntualmente. Estamos acá, esperando que salga el render entonces. Miramos acá que estas zonas de penumbra pues ya se empiezan a ver un poco mejor, pero vemos que hay una granulidad o un tema de suciedad en el render que llamamos, es que ya lo vamos a mejorar en la siguiente imagen. Entonces acá lo guardamos como imagen 4, le decimos el formato JPG y le decimos salvar y le decimos OK. Muy bien. Ahora, entonces lo que vamos a hacer para mejorar el tema de la granulidad es que el filter size vamos a aumentarlo a 10. Entonces acá filter size vamos a aumentarlo a 10. Entonces acá. Entonces acá filter size que está en 0.5, básicamente lo vamos a poner en 10, enter, y le decimos que renderice otra vez la escena, continúe, y vamos a mirar ya el proceso del render cómo sale. Y miren que el tema de la suciedad o la granulidad, pues verdaderamente sí lo empieza a solucionar al aumentar el tema del filtro, que es la difuminación de esa luz sobre las superficies. Ahora, entonces lo que vamos a mirar es el tema de cómo solucionar las zonas oscuras, porque básicamente solo con el comando de Light Tracer, pues sí se puede empezar a obtener unas escenas o una iluminación de una escena exterior importante o una configuración importante, pero también hay que empezar a modificar o a generar el ajuste de otros valores. Entonces, esperamos acá que salga esta escena para configurar entonces el siguiente paso de la iluminación exterior y lo vamos a guardar como imagen número 5. Entonces aquí ya nos sale esta escena, vamos a decir guardar y vamos a decirle imagen número 5 como JPG y le decimos guardar, le decimos OK. Voy a ir acá a perspectiva, voy a decirle esto de cámara, voy a decirle al W para ver las 4 vistas mejor. Voy a ir, por ejemplo, aquí en la vista de planta, digo al W para verla mayor y voy a decirle perspectiva. Voy a orbitar con Shift Scroll y F3 para ver las zonas de iluminación. Entonces acá en perspectiva lo que voy a hacer básicamente es colocarle un material de manga o lo que llamamos grass a la textura. Entonces vamos a buscar aquí un material. Entonces básicamente dentro del internet pues voy a crear una búsqueda en Google. Dentro de Google voy a buscar acá un grass para que nos ayude a solucionar el tema. Entonces busco acá grass y vamos a buscar una textura. Imágenes, texturas, grass texture. Yo creo que vamos a buscar acá texture. Yo creo que aquí tenemos unas buenas texturas. Busquemos, por ejemplo, esta. Y vamos a decirle abrir imagen en una pestaña nueva. No lo abrió con una buena resolución que necesitábamos. Vamos a abrir aquí Green Gas, esta textura. Y vamos a decirle que voy a bajar esta de PNG. Yo creo que con esta bastará. Aquí decirle guardar imagen como. Y la voy a guardar dentro de los archivos donde estamos trabajando. Y le voy a colocar el nombre de Grass o Grass.
Listo. Entonces aquí ya nos guardó la textura. Entonces básicamente, pues, lo que vamos a hacer, voy a cerrar acá, voy a cerrar acá, voy a ir a nuestro Max y voy a decirle M materiales, y dentro del M materiales pues voy a seleccionar este slot y selecciono acá el material. Dentro de este slot, miren que aparece la M y que nos mostraba que tenía cargado un material. Entonces, lo que voy a hacer es buscar en esa ruta, pero en la carpeta donde estoy trabajando, iluminación exterior, aquí voy a buscar este Grax, le voy a decir a abrir, y él acá nos lo va a mostrar. Entonces acá le digo que nos devolvemos y que lo muestre en la escena. Entonces acá está mostrando la escena. Si yo voy a la vista de cámara, entonces voy a ver aquí la manga ajustada. Voy a ir a la vista de top. Cámara la dejamos acá, le digo al W más bien para no ver el tema. Vuelvo aquí, le digo al W y acá vamos a tratar de ajustar esa textura. Entonces tocando este elemento del plano le voy a decir W Map por la letra W Map como box, y aquí le vamos a quitar este Real World Map Size. ¿Qué quiere decir esto? Que nos empieza a dejar ajustar las longitudes de los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí dice que es 1254, le voy a poner a esto 1000, para que nos lo deje poner un poco más pequeño, le voy a poner a esto 1000, por ejemplo. Eso lo va jugando dependiendo de la unidad, y a esto 1000 también en altura. Yo creo que aquí está un poco más grande, entonces vamos a bajar esto a 500. Vamos a bajarlo a 500 y vamos a poner esto en 500 para que ya cuando yo le dé la vista a cámara, pues la zona de la hierba pues se vea un poco más cuadrada. Vuelvo acá a tab, a C de cámara, le digo al W y vamos a mirar aquí. Yo creo que vamos a bajarlo, por ejemplo, a 200. Como se nos va viendo mejor esta zona, no tan... Y va a ponerlo en 200 las tres. De manera que aquí ya le puedo decir otra vez stop para que esté. Le voy a decir aquí F3 para que no lo muestre sólido. Y aquí ya sí le digo al W en la vista de cámara. Y podemos hacer el ensayo del render. Shift Q o F9. Entonces ahí ya miraremos que ya nos debe salir la textura de la manga colocada y entraremos a corregir el tema de la iluminación con la parte inferior de la escena, en donde las zonas de penumbra, estas zonas bajas acá están un poco oscuras, las podemos solucionar colocando una luz de lleno que llamamos, que es una luz omni, que nos permitirá solucionar todo ese tipo de conflictos. Entonces esperemos acá que nos salga y ya aquí nos va a salir pues el elemento. Aquí vamos a ver pues dependiendo de la resolución. Entonces aquí nos está saliendo la zona verde. Listo. Entonces acá vamos a ver esta zona verde. Aquí de pronto la vamos a ver un poco granular. Entonces voy a decirlo guardar para guardar el procedimiento. Vamos a devolvernos acá en donde estábamos guardando en building y vamos a decirle que esto es imagen 6 para ir guardando la secuencia. Digo guardar save y ok como JPG. Entonces, básicamente lo que puedo hacer es cuadrar acá y subir esto a unos valores mayores, 500, como para que no, 200 por 500 creo que estaría bien. Miremos que acá lo ajustaríamos. Entonces, tocando la textura le puse 500 el primer valor. No sé si de pronto colocamos 500 también el segundo valor, nos puede dar un poco más largo, o 200 el segundo valor nos puede dar más suave. Yo creo que así con estos valores 500 y 200 nos dará bien. Entonces volvemos al W para ver las cuatro vistas y aquí en planta ya lo que vamos a solucionar es el tema de las zonas oscuras en las partes inferiores del render. Entonces, para eso
Voy a maximizarlo al W y voy a crear acá una luz en Lights, en estándar, acuérdense acá estándar, una Omni. Y esa Omni la voy a colocar por acá en la parte inferior del edificio. Si voy a la vista frontal, voy a colocar lo que ilumine de abajo hacia arriba esa luz y vamos a colocarles en modificadores, acuérdense acá, saca este tubito, que esa luz es una luz Omni, que la luz tiene un multiplier o una intensidad que está aquí de 1, entonces le vamos a bajar a 0,2 pues para que no compita mucho con las otras luces y vamos a cuadrar que de esta luz no se arrojen todo el tema de las sombras. Voy a apagar las sombras porque si no vamos a ver como un tema de un reflector en la parte inferior. Después de configurar esa luz, voy a hacer la prueba del render. Entonces vuelvo aquí al tema de la cámara y voy a decirle renderizar y vamos a renderizar y a evaluar efectivamente cómo nos están dando ya estas zonas de penumbra de la parte inferior de las zonas oscuras del proyecto. Entonces ahí veremos que verdaderamente el material en las zonas inferiores ya se desaparece las zonas de penumbra y que esto es una buena estrategia para sacar un render exterior teniendo en cuenta todas las variables que uno debe tener para hacer esta iluminación utilizando el plugin para render exteriores con Default Skyline Render, que es el motor de render por defecto, y con el plugin Light Tracer, colocando la luz principal, que es una luz Skylight, colocando una luz de lleno, que es una luz Omni, y ahorita vamos a colocar una luz de sol para que dé el efecto pues, de iluminación de sombras. Entonces acá pues ya miraríamos que verdaderamente pues se ajusta el proceso, pues se mejoran las zonas de penumbra de abajo acá del deck de acceso o de la plataforma de acceso. Entonces encontramos esta cubierta y ya no está tan oscuras estas zonas, en las partes inferiores pues se ven mucho mejor iluminadas. Voy a guardar esta imagen, y en guardar, y vamos a guardar como secuencia imagen 7, JPG. Vamos a guardar acá el proceso como JPG, le digo salvar y le digo OK. Entonces ya acá tenemos esa imagen solucionada. Ahora lo que vamos a hacer es al W, vamos a cargar una imagen de fondo. ¿Cómo cargamos una imagen de fondo? Entonces, pues básicamente, para cargar una imagen de fondo en la escena, hay dos cosas para hacer. Yo le digo M materiales, voy a cargar acá un nuevo material y le digo que en ese nuevo material voy a cargar una textura en Diffuse. Entonces la cargo, vamos a cargar bitmap y que esa textura, pues voy a buscarla en la ruta donde las tengo y voy a buscarla acá. Selecciono esa textura y le digo abrir. Al abrir esta textura, miren que la textura me la muestra acá, pero le voy a decir aquí la particularidad que es environment, o sea que es una textura para utilizar de entorno de ambiente. Si yo le digo acá en rendering, render setup, o vamos a decirle en environment acá, que es la letra número 8, rendering environment, 8 por teclado. Miren que acá él me va a preguntar que si yo voy a usar una textura de fondo. Entonces le voy a decir acá que arrastro, que voy a usar un mapa y que voy a arrastrar ese mapa acá. ¿Cómo lo arrastro? Voy a cargar acá none. Y voy a cargar este bitmap. Esperen un minutico que no me lo está dejando cargar. Vamos a decirle acá lo siguiente. Vamos a decirle que esto es un material estándar. Material. Vamos a decirle que este es un estándar. Listo, aquí ya nos cargó material estándar. Voy a decirle diffuse, bitmap. Voy a cargar el paisaje. Le digo abrir. Este paisaje le digo que sea una environment. Y aquí vamos a decirle que use map. Y vamos, me lo está dejando arrastrar acá. Entonces lo puedo cargar acá de una vez también en bitmap. Y vamos a cargar aquí el paisaje
abrir. Listo. Vamos ahora a decirle aquí al B, parados en la escena. Cuando yo le digo al B, aquí le voy a decir use environment background y le digo aplíquelo a la actual vista. Ok. Entonces, miren que acá él me va a mostrar esto. Si yo voy al M de materiales, esto no lo puedo utilizar como textura. Entonces yo acá puedo simplemente decirle get material bitmap, no como textura, sino como directamente la foto la cargo acá. Y esta foto en rendering environment sí me la dejará arrastrar porque no es una textura, sino es una imagen cargada acá. Pero esa imagen, acuérdense, darle la posibilidad de que sea un environment, la arrastramos sobre esta, le decimos que es una instancia, o sea, que lo que cambia acá se actualice, le digo OK. Entonces ya ahí se actualizó y ya, cuando yo estoy acá parado en la escena y le digo al B, miren que yo le digo use environment background, y le digo aplique la vista, pues aquí ya la vamos a ver de fondo. Le digo OK, me voy a parar acá y le digo Alt W para maximizarlo y acá simplemente le voy a decir render para renderizar pues con una imagen de fondo en la escena. Entonces ya ahí pues en temas de Photoshop, pues producción, pues podemos hacer retoques particulares a la escena puntual. Entonces miren que esto nos va permitiendo unos ajustes bastante importantes a la hora de sacar un render exterior. Entonces acá cuando sacamos el render, pues miremos que ya se va a ver esa imagen de fondo y empieza pues, a dar un contexto mucho más realista de la escena, configurando y cargando pues estos valores de renderizado. Esperamos que salga el render y guardamos este procedimiento como la última imagen. Faltaría poner una textura, por ejemplo, de vidrio o una textura que le pudiéramos colocar a esta zona morada como para mejorar un poco la representación si quisiéramos poner árboles o retoques en Photoshop. Miren que acá sale mucho mejor la escena. Voy a darle guardar. Vamos a devolvernos acá y aquí lo voy a guardar como imagen 8. Imagen 8, JPG, y le digo salvar. OK. Entonces ya acá la guardamos como imagen 8. Vuelvo a M materiales. Miren que yo acá tengo este multisubobjeto, que este es el material, lo que tiene el material amarillo y el glass, que sería el moradito. Entonces yo aquí en el glass estándar simplemente le doy clic en diffuse y en bitmap voy a cargar esta textura que tengo que se llama ventanería. Le digo abrir y esa ventanería le devuelvo y aquí le digo que lo muestre en la escena. Y lo que vayamos a hacer ahora es que a ese material, que es el 2, voy a devolverme acá otra vez y voy a agregarle un multisubobjeto. ¿Cómo se hace esto? Acuérdense que yo, teniendo la textura, voy a seleccionar polígono. Al seleccionar los polígonos, yo acá puedo, miren que es este cubito que está acá, puedo subir, bajando acá, voy a mirar Select ID, voy a seleccionar el 2. Si yo le digo clic en Select ID, me va a poner en rojo todo lo que sea las zonas de vidrio, y con el 2 seleccionado, ya le digo acá, por la letra U, que voy a agregar un WMAP, ese WMAP lo vamos a poner como box, y si yo le doy clic afuera, pues miren que ahí ya me va a dar una sensación de a escala esa resolución. No hay necesidad de modificar los valores. Si quisiera modificar los valores, le quitaría el chulito arriba al World Map Size. Así, ya con esa textura asignada, pues vuelvo y le digo render in render, y ya ahí pues tendríamos
una apariencia de la fachada diferente, pues como dando la sensación de que hubiera utilizar una panelería de vidrio que nos empezaría a mejorar la escena. Nos faltaría simplemente ya guardar esta última escena y para que ustedes lo repliquen en el ejercicio y también lo puedan aplicar en el proyecto de la casa que ya realizamos a lo largo de todo las clases que hemos venido haciendo. Realizamos una casa y la texturizamos, y también la casa que hicieron de 2 pisos y que texturizaron. Vamos a hacer en esa casa este ejercicio de iluminación exterior con los 2 ejercicios de los 2 proyectos. Y me van a mandar el archivo de Max, así como también las imágenes pertinentes. Obviamente el enunciado del ejercicio, pues les explicaré a detalle qué es lo que deben hacer. Pues acá estamos esperando que salga la escena y ahí podemos ver que perfectamente, pues miremos que ya da otra sensación, otro aspecto, mucho más iluminado, mucho más realista, y con este tipo de tips podemos hacer una muy buena iluminación exterior para nuestras escenas. Nada, pues podríamos mejorar mejorando texturas de concreto, texturas de los exteriores, pero eso ya lo sabemos hacer. Vamos a decirle guardar como. Y aquí vamos a ponerlas en la secuencia de imágenes y le vamos a decir que esta sería la imagen 9, JPG, y le decimos salvar, le decimos OK. Ahora cerramos acá. Finalmente lo que vamos a hacer es que voy a decir al W, voy a pararme en esta vista de la planta, voy a maximizarla con al W, voy a cargar una luz que va a ser la luz del sol o la luz principal. Entonces el luz es estándar. Vamos a cargar una Free Direct, esa luz Free Direct, perdón, no, Target Direct, que sería esta, Target Direct, que tiene un objetivo, va a ser una luz que va a venir de este lado, va a iluminar hasta acá. Vamos en una vista frontal y vamos a mover esa luz hacia arriba en altura. Entonces esta luz la movemos acá en altura. Y aquí en modificadores, pues lo que vamos a abarcar es que es una luz direccional que tiene las sombras prendidas, que tiene Advanced Ray Trace o Ray Trace Shadows. Vamos a ponerle Ray Trace Shadows a sus sombras, que la intensidad, pues vamos a dejarla que es una luz también de 0,2, o podemos empezar a jugar con esto, pues como para ir atenuando las opciones. Y aquí en que no, digámosle que es una luz overshot en dirección al parámetros, pues para que ilumine toda la escena y no muestre el conito nomás de iluminación. Y aquí en fall off vamos a crecerle lo que abarque, o sea, simplemente con jalar esta flechita con el clic sostenido, pues miren que se nos va a crecer lo que está abarcando y va a alcanzar a coger el edificio. Lo mismo si yo veo en top, pues aquí en fall off lo voy a crecer. Yo lo puedo mirar que sea rectangular o que sea circular. Lo voy a dejar circular. Aquí ya está creciendo pues el área de la proyección. En avanzados efectos, pues yo creo que ya estaría bien. Shadow parámetros, está la densidad de las sombras, listo. Vamos a decirle cámara y vamos a sacar este render así rápidamente a ver cómo se nos está viendo, colocando pues una luz principal que haga las veces del sol, pues para que arroje todo un tema de sombras al interior de la escena. Esperamos un minuto que esté saliendo el render y ya ahí nos vamos a dar cuenta pues de cómo está configurado todo el proceso de renderizado y cómo está viéndose pues esa luz principal y si va a arrojar de una manera adecuada esas sombras o no. Entonces ya estos son toques o retoques que le podemos ir dando a la escena para tener una luz principal y que de pronto arroje zonas de penumbra, zonas de sombras con mayor intensidad en ciertas áreas en específico que queramos definir. Esa luz, como les dije, se llama Target Direct y es la que nos va a permitir ubicar esas zonas. Entonces aquí claramente pues ya vemos que hay unas zonas que tienen penumbra, que la cara inferior pues aquí ya hay unas zonas de penumbra acá porque hay una luz que está pegando y esto está reflejando unas sombras al interior, que por debajo del pórtico de acceso pues también tenemos unas sombras. Acá también tenemos otras sombras que están arrojándose. Miren acá que se ve la sombra de esa luz principal que está pegando. Entonces se ven estas zonas acá de sombras debajo del portón de acceso, y que eso empieza a darle ya otra dimensión de mayor realidad y que hay una luz de sol principal que está pegando en la escena. Miren cómo acá se fugan o se proyectan estas zonas de sombras.
Y ya con esto pues acabaríamos este ejercicio de utilizar el plugin de Light Tracer o iluminación exterior. Voy a guardarla como imagen 10 JPG. Le decimos salvar y OK. Y ya voy a salvar el ejercicio, salvar como proyecto. Le decimos building ejercicio realizado. Le voy a decir guardar como Max. Y ya aquí le digo file. Que vamos a cerrar este archivo. Simplemente digo file reset y le decimos que sí deseo reiniciar. Espero que nos vemos más adelante y les haya gustado esta manera de renderizar exteriores y esta configuración.